En respuesta al desplegado de los 650 abajofirmantes, un grupo de ciudadanos lanzó otro documento, por la libertad contra los privatizadores de la palabra, donde afirman que la amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de Marras, es decir, el de los 650 abajo firmantes, niega de manera contundente su principal acerto, que la libertad de expresión está bajo asedio. El documento, de acuerdo con la propia página donde se difunde, fue abierto a firmas a las 2 de la tarde del 18 de septiembre y al momento de su publicación, bueno, hoy a las 9 de la mañana, contaba con la adhesión de más de 28,000 ciudadanos, mientras que el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón informó ayer por la noche que ya iban 34,000 personas que firmaron la carta. Bueno, pues el documento también asegura que en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre del 2018, nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia, y el debate público, dice, está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Y añade, Y lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al presidente y restaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace 2 años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica, y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Y bueno, pues este documento, junto con el otro, se leyó el día de hoy en la conferencia de prensa matutina, en la conferencia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hemos invitado a Rafael Barajas, al Fisgón, a conversar aquí con toda libertad en Los Periodistas. Bienvenido a Los Periodistas, Rafael Barajas. Pues muchas gracias por el espacio, Álvaro. Muchas gracias por el espacio, Alejandro. Es un gusto estar con ustedes. Encantados. Concluye, Rafael, este documento, que ahorita nos dices cuántas personas lo han firmado, de una manera contundente en esta respuesta a Krause, Aguilar Camín y sus firmantes, ante quienes operaron como privatizadores de la palabra. Celebramos y defendemos con toda convicción la irrestricta libertad de expresión y el Estado de Derecho que el Ejecutivo Federal impulsa en el país. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá nunca. Me temo que así es. Yo lo que veo es que estamos, entre otras cosas, en un momento en el que están cambiando, entre otras cosas, la forma en la que la gente se informa y está cambiando también el régimen. Entonces, es curioso porque esto básicamente lo que hace es una constelación que implica un cambio importante en los aparatos de comunicación en el país, en la forma de informarse de la población. Hasta hace unos años, hace apenas unos años, el grueso de los mexicanos no creían en Televisa, pero veían los noticieros de Televisa. Y hoy en día ya es muy poco el espectro que sigue viendo estos noticieros. Mira, sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías, pueden cambiar radicalmente a la sociedad. Así como en la década de 1950 la televisión desplazó a la prensa, en la década del 2010 el Internet y las redes sociales están desbancando a la televisión. Prueba de ello es este programa, ¿no? Este programa hubiera sido absolutamente inconcebible hace 15 años, hace 10 años, ¿no? Ahora, es muy interesante el debate que se ha suscitado alrededor del tema de la libertad,
porque ahora sí que diré que el historiador que me antecedió en la palabra llegó a plantear, entre otras cosas, que Andrés Manuel tenía una personalidad intolerante, que tenía un talante autoritario, que era totalmente contrario a la democracia, etcétera. Perdón, a mí me parece que el ejercicio de que un mandatario todos los días se someta a preguntas abiertas, contradice totalmente esta afirmación. Y me parece además que el sentido profundo del documento de los 650 lo que busca precisamente es que el presidente deje de darles lata, que el presidente no conteste, que el presidente se restrinja y limite lo que quiere decir. Y perdón, pero la libertad de expresión implica que todo el mundo tiene derecho a usarla, inclusive el mandatario, inclusive el presidente, sobre todo cuando es, digamos, una gente que se expone con esta frecuencia al escrutinio público. Ahora, ¿por qué se da esta queja? ¿Por qué se quejan estos grupos de la voz que tiene el mandatario? Yo creo que es por una razón muy sencilla, porque el mandatario lo que ha hecho es que ha abierto sus conferencias mañaneras y con ellas lo que ha hecho es que marca la agenda nacional. Y no hay que olvidar que esta agenda nacional era justamente un monopolio de todos estos grandes consorcios mediáticos que dominaban el espectro televisivo y radiofónico. Uh-huh. Ellos dicen otra cosa, que el presidente se excede, que el espacio que él ocupa y el espacio desde el cual él se pronuncia, pues es un espacio muy importante que pues los pone en peligro. Digo, un día de estos, dice el comunicado, un día de estos va a llegar a más. ¿Qué piensas, Bárbara? Mira, yo te voy a decir lo que pienso al respecto. Yo pienso que quien se está excediendo en materia de libertad de expresión no es el mandatario. Yo creo que imagínate el despropósito que implica que un comunicador se queje de excesos en la libertad de expresión, se queje de que alguien se excede en materia de libertad de expresión. Lo que yo sí creo que violenta la libertad de expresión son los ejercicios de mentiras que de repente se han ido proliferando en las redes sociales. Mira, tenemos muy pocos antecedentes de un cambio de régimen y de un cambio, digamos, de modelos de comunicación en nuestro país. Y el único antecedente que tenemos de esto es claramente lo que ocurrió con Madero entre 1911 y 1913. Esa es la única, digamos, el único fragmento de la historia del cual podemos sacar lecciones importantes de este proceso. Y yo lo que veo claramente es que el presidente sí conoce este periodo de la historia. Me preocupa que el historiador que nos antecedió en la palabra no tocó ni siquiera el tema. Es decir, no está, parece ser que no le preocupa cómo vamos, los paralelos históricos. Y lo que yo sí te quiero decir es que lo que sí atenta contra la libertad de expresión son dos cosas. Primero, el hecho de que en la prensa dominante que teníamos hasta hace unos años era una prensa que estaba básicamente regida por el poder del dinero. En la era neoliberal, la riqueza se concentró en unas cuantas manos y es un hecho que uno de los grandes negocios de la era neoliberal fueron sin lugar a dudas los consorcios mediáticos. Y es un gran negocio, estos son grandes negocios, entre otras cosas, porque te definen la agenda, te permiten controlar a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos topamos con un problema ético de fondo que tiene que ver con la prensa. Y este problema ético tiene que ver con lo siguiente. En principio, la prensa o la información tiene que lidiar con la verdad. Y eso implica que tiene que tener un compromiso ético. Richard Kapuscinski lo puso muy bien o con toda claridad cuando dijo que cuando se dieron cuenta que la verdad, perdón, que la información vendía, la verdad dejó de ser importante.
Entonces, sin lugar a dudas, esta es la primera gran amenaza que encontramos o que yo encuentro a la libertad en estos días. Y esa amenaza viene justamente de los grandes consorcios. Y la otra es el hecho de que están proliferando estrategias psicológicas de control de la población que implican, entre otras cosas, la lluvia de mentiras. Ahora, escribes a estos 650 personas, entre ellas los directores de dos revistas muy relevantes, Letras Libres y Nexos, en esta estrategia de fabricación de mentiras, salvo que te remitas a la Operación Berlín. Bueno, eso no es una cuestión menor. El tema de la Operación Berlín es un tema francamente muy serio. El tema de la Operación Berlín implica, entre otras cosas, una operación psicológica masiva de desinformación. Y perdón. A ver, propongo lo siguiente. A ver, sí, vamos rápido a un corte, así se acomoda bien el maestro y nosotros pagamos un corte y luego nos regresamos y ya nos seguimos con calma. Al cabo, claro que sí. La audiencia te va a esperar, te estaban esperando. Claro que sí. Vamos, gracias. Pero volvemos. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y el señor Delgado estaba planteando una pregunta a Rafael Barajas el Tipo. Bueno, tiene que ver con la Carta en Defensa de la Libertad de Expresión y también con la conversación que tuvimos con el doctor Valdés Ugalde. Y yo le preguntaba al doctor Valdés que en un párrafo de la carta establece que las palabras del presidente son órdenes y tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a medios y publicaciones críticos. Yo le pregunté a Valdés Ugalde que me dijera, pues, 1, 2, 3 casos de censura. Mencionó a Loret y después, pues, ni Loret ha dicho que lo han censurado. ¿Qué casos de censura tú conoces, Rafael Barajas el Fisgón? En este gobierno ninguno. Pues en este gobierno. En este gobierno ninguno. En los anteriores, montones, ¿eh? Es decir, podemos hacer un listado larguísimo de periodistas que fueron sacados del aire, de periodistas que fueron censurados. Es decir, es verdaderamente un disparate sostener esa tesis, ¿no? Perdón, es una locura plantear esto. Y obviamente a ver, yo te voy a decir lo que a mí me preocupa. Esto sí puede tener que ver con una estrategia que se ha manejado desde hace décadas en América Latina para desestabilizar a los gobiernos progresistas. Es una estrategia que se manejó en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una estrategia que va ligada a un relato muy claro. Es un relato que establece, entre otras cosas, que existen vínculos entre los gobiernos populistas, el autoritarismo y lo que es, digamos, las violaciones a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad de expresión. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si hemos visto, primero, cómo en América Latina se han desarrollado golpes de Estado a partir de este discurso, a partir de esta narrativa, y a mí me preocupa el empeño que tiene la derecha mexicana para tratar de inocular ese discurso y meter esta narrativa a nuestro país. Decir que hay violaciones a la libertad de expresión cuando no hay ninguna, cuando nunca habíamos vivido estos niveles de libertad, a mí me preocupa porque me refiere justamente a la posibilidad, a las estrategias golpistas que se han aplicado en América Latina. Y lo mismo ocurre en materia de derechos humanos. Perdón, a mí me parece que tenemos que revisar todo lo que se está haciendo en materia de derechos humanos. Nunca habíamos tenido, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a una luchadora histórica de derechos humanos, pariente de una víctima
de desaparición forzada, ¿no? Híjole. Y me parece increíble los embates que hay ahorita, la campaña que hay ahorita contra una mujer tan respetable como Rosario Piedra. Yo creo que todo esto, si tú lo hilas, forma parte de esa misma narrativa. Y eso es a mí lo que me preocupa. Y te voy a decir también, esta lluvia de mentiras que estamos viviendo, que todos los días nos cuentan mentiras, forma parte también de este embate. Y perdón por lo que voy a agregar, esta marcha del Frena sobre Reforma y sobre Avenida Juárez, también, perdón, es un elemento que se suma a los anteriores. Y sobre todo cuando ves que es una marcha, digamos, ahora sí que de bots, porque son puras pinches tiendas de campaña. Las abres y no hay nadie. Es decir, es una cosa increíble. ¿Qué amenaza la libertad de expresión hoy en día? Sí la amenazan las campañas de desprestigio tipo Operación Berlín y sí amenazan la libertad de expresión operativos de bots como los que realiza la ultraderecha mexicana y que ha documentado muy bien Julián Macías. No hay que perder de vista que estamos frente a una derecha organizada a nivel internacional. Los mismos bots, y esto lo documenta muy bien Julián Macías, que es el hacker de Podemos, digo, el experto en redes de Podemos, ¿no? Una de las cosas que documenta es que detrás de las campañas contra Fernández en Argentina, contra Evo Morales en Bolivia, contra Andrés Manuel López Obrador, contra Podemos en España, están los mismos grupos de la ultraderecha internacional. Está la National Endowment for Democracy, la USAID, está el Atlas Networks. No nos engañemos, ellos son los que amenazan la libertad de nuestro país. Bueno, ahí está. Ahí está la respuesta. Una penúltima cosa de mi parte. Hace un rato, y en referencia a lo que por la mañana el presidente de la República dijo, Enrique Krause emite un tuit diciendo: medio siglo de crítica al poder, y pone unos títulos. Ninguna difamación podrá borrarlo y ninguna intimidación podrá acallarme. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que Krause tiene una idea muy curiosa de lo que es la crítica y creo que tiene una muy buena idea de sí mismo. Yo creo que Krause se especializó durante muchos años a hacer trajes ideológicos a la medida de los gobiernos en turno. No se te olvide, por ejemplo, lo que hizo con las biografías del poder, que de repente incorpora a Porfirio Díaz a esta cosa de las biografías del poder y con esto, digamos, abre las lógicas del neoporfirismo en México, ¿no? Y esto corresponde claramente con la entrada en vigor del proyecto neoliberal en nuestro país. No se te olvide también que de repente Krause hizo un elogio extraordinario de Gómez Morín con este libro de caudillos culturales de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy curioso porque en ese libro habla de Gómez Morín y habla, entre otras cosas, de Vicente Toledano, de Lombardo Toledano. Y lo que es increíble es que no menciona que se pelearon y no menciona que Lombardo acusa a Gómez Morín de ser fascista y, perdón, no menciona en ningún momento los antecedentes fascistas de Gómez Morín, que vaya que los tenía. Entonces, bueno, perdón, yo no le vi tantas críticas al PRI ni al PAN en su momento a Enrique Krause. No, ni a Calderón. Te digo, bueno. Ni al PRI ni al PAN, a Calderón ni a Fox. Es decir, perdón, ¿de qué está hablando? Es decir, hay una cosa que olvidan estos señores que impulsan la carta, que firman los 650 que impulsan esta carta. Es decir, se les olvida decir, entre otras cosas, que la libertad de expresión en México avanzó gracias a la oposición. No avanzó ni gracias al gobierno, ni gracias a los grandes consorcios mediáticos, que se acomodaron muy bien en este proceso y que hicieron grandes negocios alrededor de estas cosas. Entonces, eso es lo que está en juego. Nunca como estos años fueron tan generosos para la prensa. Fueron los grandes años generosos. Bueno, maestro Rafael Barajas, un gusto tenerlo aquí con nosotros, aquí en Los Periodistas. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Se lo agradecemos. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti, muchas gracias, Álvaro. Ya nos veremos cuando quieran. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Hasta luego. Gracias. Volvemos.